Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean bienvenidos a la sesión número 4 de 5 de Un Upgrade para tu Salud. Es una serie de conferencias médicas con la crema innata de miembros de nuestro panel asesor médico científico de NUMI y algunos invitados, donde cada jueves hemos estado escuchando piezas de sabiduría extraordinaria que nos permiten entender mejor el gran poder que tenemos en nuestras manos con esta tecnología Hydrastat. Es información sumamente práctica que da mucha claridad y mucha paz mental y espiritual a quienes las hemos escuchado. En esta ocasión tenemos con nosotros a alguien muy especial, a alguien que ha hecho historia a nivel internacional, y me refiero al doctor Luis Miguel Valdés, que es un otorrinolaringólogo cubano radicado en Florida desde hace muchos años, que es una autoridad internacional en el uso del glutatión, miembro, fue el primer latino miembro del Consejo Médico Científico de NUMI, a quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlo en vivo. Nos ha volado la cabeza todas y cada una de las veces en las que lo hemos escuchado, y no dudo que esta no va a ser la excepción. Así que yo les recomiendo a todos que en este momento tengan ahí con qué anotar, lápiz y papel si son de la vieja escuela, o por lo menos ahí en el celular o la tablet, porque esta es información que cambia vidas. Hoy vamos a hablar de una molécula desconocida que nos mantiene vivos. Así que, doctor Luis Miguel, muchísimas gracias por lo que va a hacer esta noche con todos nosotros. Gracias por todo esto que va a compartir, y pues le cedo los controles de la sala. Muchas gracias, Eric Monzón. Para mí es un placer estar nuevamente con Ahorita ustedes y dejándote poderles compa. contribuir con un poco más de conocimiento y sobre todo los que ya llevamos un tiempo en esto, actualizarlo con una nueva información que me acaba de llegar. Nosotros terminamos de actualizar este PowerPoint hace literalmente 5 minutos. Y bueno, comencemos para poderles compartir las buenas nuevas. Sí, ahorita permítame. Hay que autorizarme con compartir el screen. Sí, ahorita permítame. Ok, ahorita ya debería de poder compartir. Perfecto, entonces voy acá. Muy bien. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Yo todavía no lo logro ver. Yo lo logro ver. Ok. En Honduras Déjame tampoco. entonces. Ok, dame un Sí se ve, chancecito ahora. ¿No se ve o se ve? sí se ve. ¿Se En ve? Yo no. No hay problema. Vamos a. Se ve la lámina del doctor Luis Miguel. ¿Se ve la lámina? Sí, Vamos Solo a una. sí, ver. sí, doctor. Voy a tomarla de aquí abajo. A ver si. ¿Y ahora? Ahora sí se debe ver. Sí, ahora sí. Se ve Sí, muy ok. bien. Correcto, doctor. Sí. Todo perfecto. Ok, déjame verificar acá que tengo lo que quiero. Muy bien, ahí está todo. Vamos a comenzar. Bueno, sean bienvenidos todos una vez más. Voy a minimizar acá esta parte. Les quiero Gracias. comentar, acá tenemos los diamantes más valiosos del mundo. Es el Kujigan 1 y el Kujigan 2. Estos diamantes de por sí valen 400 millones de dólares. No sé si necesito. Ok, sí, está bien. Después tenemos las pinturas más valiosas del mundo, como ustedes conocen, la Mona Lisa de Da Vinci y Salvatore Mundi, que es un discípulo de Da Vinci, las cuales en conjunto valen unos 15 billones de dólares. Hay dos edificios muy valiosos en el mundo que en valor conjunto tienen unos 21,7 billones de dólares. Uno está en Singapur y el otro está en Arabia Saudita. Pero existen dos moléculas que son las moléculas más valiosas que nosotros tenemos. Y una de ellas es el oxígeno y el glutatión. En la vida, si no habría vida en la Tierra sin estas dos moléculas. Es decir, sin ellas no existirían seres humanos, no existirían animales, no existirían plantas, peces, etc. Se conoce que las células humanas, cuando nosotros estudiamos medicina, requerían de elementos críticos para la existencia. Y a nosotros como médicos nos hablaron, por ejemplo, que no podíamos vivir sin el oxígeno, que después de 4 minutos en ausencia de oxígeno el cerebro ya sufre daños significativos. El agua, que casi el 70, hasta incluso en ocasiones el
80% de nuestro cuerpo es agua. La glucosa, que es la mínima expresión a nivel celular de nutrientes. Pero había un cuarto elemento que yo le llamo el eslabón perdido, que garantiza la protección de nuestras células. Y es muchísimo más crítico que los tres anteriores. Si podemos estar minutos sin oxígeno, quizás días sin agua, quizás semanas sin alimentos, pero no podemos estar más de 2 minutos sin esta molécula porque se autodestruyen automáticamente todas nuestras células, pues es responsable de más de 400 funciones críticas. Dentro de ellas hay 15 que son extremadamente críticas para nuestro cuerpo. Y se llama el glutatión. El glutatión, cuando se agota, las células mueren instantáneamente. Y cuando no tenemos los niveles óptimos de esta molécula, nuestras células se ven gravemente afectadas en desempeñar su función. De esos 37 trillones de células, hay trillones de funciones que ocurren intracelularmente y de ellas 450 son desempeñadas por el glutatión y 15 de ellas son extremadamente críticas. Por lo tanto, él es conocido como un antioxidante maestro y es el escudo celular, en este caso, cuando yo hablaba de mi especialidad, que nos protege contra la pérdida auditiva, el tinnitus y trastornos del equilibrio. Cuando hice esta presentación para hablar acerca de los problemas que había en la especialidad nuestra de otorrinolaringología y la importancia de esta molécula. Pero en general, es una molécula crítica para todas las células, tejidos y órganos y sistemas de nuestro organismo. Según la opinión de expertos, el glutatión es el superhéroe de los antioxidantes, según Mehmet Oz, que dedicó un programa famoso que hubo acá en Estados Unidos de televisión, y le dedicó un episodio completo al glutatión. Hoy en día eres parte del Departamento de Salud de los Estados Unidos, de Salud Pública, del Gabinete de Salud Pública de los Estados Unidos, Mehmet Oz. Es la molécula más importante que uno necesita, escuchen esto, para mantenerse sano y sobre todo prevenir enfermedades. Yo apuesto hacia la prevención. Es mejor curar, es mejor, digamos, vamos a corregir, es mejor prevenir que tener que curar. Yo siempre digo que la mejor medicina es aquella que no se toma, si no tienes la necesidad de tomarla, porque puesto no, que no te has enfermado. Y aquella cirugía mejor es la que no se realiza, puesto que no la necesitas. Es decir, por lo tanto, siempre que uno pueda apostar a tomar lo que sea necesario para optimizar los niveles de prevención, eso vale mucho más que tener que invertir la mayor cantidad de dinero en curarse o en tomar medicamentos o realizarse determinadas operaciones. Esas cosas deben dejarse para cuando sea un extremo ya que se requiera la intervención de esos avances médicos en el área de la farmacología y de la cirugía. En mi opinión, el glutatión es el Michael Jordan de los antioxidantes. Saben que Michael Jordan fue un eminente jugador de la selección americana de básquetbol y él se conoce con el sinónimo de Michael Jordan de los antioxidantes, es decir, el mejor jugador del mundo y también de los desintoxicadores de nuestro cuerpo. Y finalmente, si te enfermas, el mejor aliado que puedes tener, y en este caso hablamos de un colaborador, un efectivo socio durante un proceso curativo, es el glutatión. Es el mejor aliado que puedes tener durante ese proceso, pues te va a ayudar en el proceso de recuperación mucho más rápido si logras enfermarte que si no contases con niveles óptimos de esta molécula. Ahora, es importante conocer la composición de elementos básicos en nuestro organismo, como el oxígeno. Cuando uno respira, crea o no, el 65% de la composición de nuestro organismo es oxígeno. Le sigue un 18.5% el carbón, el hidrógeno un 9.5% y el nitrógeno un 3.5%. Esto es importante, puesto que cuando hablemos de elementos que son inestables y reactivos, que causan daños radicales en nuestro cuerpo, llamados radicales libres, no hacen más que esas moléculas que les falta un electrón, pero el mayor productor de ellas es el elemento más abundante, que es el oxígeno. Por lo tanto, el mismo proceso de oxidación que experimenta un metal allá afuera está ocurriendo inevitable en nuestro cuerpo por el simple hecho de depender del oxígeno. Cada vez que respiramos, envejecemos, nos oxidamos, entre paréntesis, nos inflamamos. Por lo tanto, es importante conocer que esa oxidación inevitable que ocurre por el simple hecho de respirar, y no les pido ahora que aguanten la respiración para no envejecer, simplemente que eso ocurre inevitablemente, porque se va oxidando nuestro cuerpo por la generación. Una vez que ese oxígeno se respira, es un arma de doble filo. Es vital, nadie puede estar sin él,
pero a la vez produce la mayor fuente de radicales libres, produce el mayor componente de estos elementos que mencioné. Hay otras fuentes de radicales libres como las de nitrógeno, que son 1 billón de veces más dañinas que los radicales libres derivados del oxígeno, pero bueno, no son tan abundantes. Estas vienen más bien de exposiciones a contaminación electromagnética, como el IMF, etcétera. Pero sepamos que el simple hecho de respirar oxígeno inevitablemente nos oxida, nos inflama y por lo tanto es importante tomar antioxidantes. Y si vamos a hablar de antioxidantes, el que hay que apostarle es al más abundante, al más importante de todo, que es el glutatión. Ahora, para hablar de antioxidantes tenemos que conocer el término de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Básicamente mencionamos que una de las moléculas que más abunda en nuestro organismo es el oxígeno, pero una vez que se utiliza, él pierde electrones y genera una sustancia que se llama superóxido, que es un radical libre. Y este es el más abundante que hay de todos los radicales libres en nuestro organismo. Pero esta molécula, cuando le falta ese electrón, se convierte muy inestable y reactiva y le roba al átomo vecino en la membrana donde se encuentre ese electrón para estabilizarse. Por lo tanto, es el elemento más destructivo que puede haber a nivel más básico y la función más proactiva que podemos hacer por nuestra salud, que es tener suficientes niveles de antioxidantes. En este caso, hoy vamos a hablar de glutatión, que es el maestro de ello, o que neutraliza todos los radicales libres de cada fuente, o sea, del oxígeno, del hidrógeno, del carbono, del nitrógeno, etc. Y cuando dona ese electrón que le falta a ese radical libre, lo calma, lo estabiliza, lo vuelve ya un átomo normal y no se convierte en un elemento reactivo inestable que va a causar daños radicales en el cuerpo. Ahora, nosotros tenemos un enfoque, y es el que quiero traerle a los médicos que están conectados acá, como nunca antes has visto. A nosotros nos enseñaron a escuchar síntomas y signos, y en base a síntomas y signos diagnosticar enfermedades y prescribir medicamentos que intentan curar, tratar e erradicar enfermedades, pero a un precio muy alto, que son los efectos secundarios. Esos medicamentos ayudan a mitigar los síntomas de enfermedades, y muchos de ellos, bueno, destinados para tratar y curar enfermedades, pero otros alivian el síntoma, dejando una serie de rellenos en su proceso de tránsito por el sistema digestivo que causan toxicidad y ahí las reacciones adversas a los medicamentos. Es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, correctamente indicado por un profesional de la salud. Así que no le pedimos le pedimos por favor que nunca se automedique ni le haga caso a personas que no son profesionales de la salud, que estudiaron para el uso de medicamentos que solamente deben ser prescritos por profesionales de la salud. Bien, nosotros no vamos a hablar hoy de medicamentos, vamos a hablar de suplementos, pero un suplemento que tiene un enfoque lo más proactivo, lo más revolucionario, lo más básico a nivel estructural y funcional de nuestro cuerpo. Estamos hablando a nivel atómico. Hay un universo por encima de un átomo y también lo hay por debajo del átomo. Pero el átomo consiste en una estructura que tiene un núcleo formado por neutrones y protones y a la vez tiene unas órbitas. Y en esas órbitas se encuentran los famosos electrones, que son en base a la materia que uno esté hablando. Pueden ser estructuras de 2 electrones en cada órbita, 3, 4, depende de la materia que estemos hablando. Pero deben estar pareados en forma igual, pares, para que se mantengan girando alrededor del núcleo y cada vez que se acercan del núcleo se cargan energéticamente y cuando se alejan desprenden esa energía y esa energía fotónica es la que usa nuestro cuerpo para los subsiguientes niveles como son las moléculas, las macromoléculas, las células, los tejidos, los órganos y los sistemas. Y en ese caso, el conjunto de sistemas que forma ese cuerpo humano que está escuchando esta charla o que yo estoy sentado acá. Es decir, cómo usted esté a nivel más básico, desde el punto de vista estructural y funcional, determina cómo va a ser su expresión exponencial a nivel macro. Es decir, si cómo usted ve, se luce y se siente en este momento, depende de cómo usted esté estructural y funcionalmente hasta el nivel atómico. Nosotros vamos a hablar hoy de estabilizarlo al nivel más básico, pero sin efectos secundarios. ¡Wow! Eso es bello. ¿Cuáles son las fuentes mayores de radicales libres? Créanlo o no, constantemente estamos generando estas sustancias por el simple hecho de respirar oxígeno, de combinar el oxígeno con nutrientes cuando ingerimos alimentos, las inflamaciones que podemos tener debido a procesos que nos afecten, infecciones, el estrés del día a día, la dieta no sana. El simple hecho de combinar, como mencionábamos, nutrientes, que en este caso la glucosa, con oxígeno,
dentro de nuestra célula para producir ese tesoro celular energético que requiere cada célula para funcionar, sea el ojo, el oído, el corazón, los riñones, etcétera, genera esta sustancia de desecho, que son esas estrellitas rojas que se llaman radicales libres. Entonces, la fuente metabólica es una de ellas. El simplemente hecho de que nuestro organismo funcione genera contaminación intrínseca, interna. Pero la mayor cantidad y frecuencia de estas fuentes de radicales libres son las ambientales. Nosotros no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y la frecuencia que estamos expuestos a estas fuentes por el simplemente hecho de salir cada día. No tienen ni que salir, en la misma casa estamos expuestos constantemente a fuentes contaminantes de radicales libres por el cigarro, químicos industriales que están en las colas, la pintura, los químicos de uso diario en nuestro hogar, metales pesados, el aire contaminado, el humo de los escapes de los automóviles, los pesticidas, herbicidas, ciertos medicamentos que intentan tratar, curar, erradicar enfermedades, pero ya les comentábamos que en el proceso de tránsito por el sistema digestivo hay muchos refills, muchos rellenos que se van dejando y si no se sacan oportunamente causan toxicidad. Consumo de alcohol, también radiaciones ultravioletas, radiaciones de rayos X, es decir, radiaciones ionizantes e incluso no ionizantes, como las provenientes hoy de cada equipo eléctrico está conectado a la corriente, genera un campo eléctrico, pero también genera emisiones electromagnéticas que pueden viajar en el espacio y atravesar nuestro organismo. Esta formación excesiva de radicales libres va a causar, por sus diferentes fuentes, daños a nivel del ADN de nuestro núcleo en la célula. Y por lo tanto, eso puede causar una serie de efectos cuando ataca la membrana celular, sobre todo si no se neutraliza rápidamente, se produce una reacción en cadena que lleva a la famosa inflamación celular, que es el enemigo silencioso que queremos hoy mitigar. Nosotros no le vamos a hablar hoy de un medicamento que intente tratar, curar o erradicar enfermedades, pero sí va a ser por la estructura y la función de esa membrana celular, combatiendo las causas de inflamación celular como lo que nada hace allá afuera, sin efecto secundario. Si no se protege la célula, se daña, se rompe, puede entrar al interior de nuestras células esas sustancias inestables y reactivas llamadas radicales libres y pueden dañar el núcleo de nuestra célula, dañando el ADN del núcleo de nuestra célula. Si daña el ADN del núcleo de nuestra célula, se altera toda la parte genética y la replicación celular. Pero una de las partes más importantes hoy en día a tener en cuenta es la protección del ADN de la mitocondria, que es quien nos previene contra la mutación celular, el cáncer y sobre todo nos protege del envejecimiento acelerado. Entonces, esto puede causar una disfunción celular si se daña la mitocondria. Se sofoca la planta de producción de energía, no se produce ATP y por lo tanto la función disminuye o puede mutar o puede desaparecer grandemente. Esto puede haber una mutación del ADN, como mencionamos, provocando incluso hasta cáncer o un envejecimiento prematuro o muerte celular prematura. Ahora, ¿cómo son neutralizados los radicales libres? Nosotros tenemos una sustancia que es un radical libre que por afectación logró perder, fuerza electromagnética desplazaron ese electrón que debería estar pareado, es decir, una estructura similar en cada órbita, 2 y 2. En este caso, cuando falta uno, ya no está estable, se vuelve reactivo y empieza a buscar un electrón en el átomo vecino para robarlo simplemente. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos niveles óptimos de antioxidantes que estén presentes para donarle ese electrón faltante a ese radical libre, entonces se convierte en una molécula que va a estar causando una reacción en cadena. En este caso, si está presente el antioxidante, dona el electrón faltante y se estabiliza el átomo y ya deja de ser un radical libre y que se convierte en un radical libre atenuado. Y eso es lo que queremos. ¿Cómo se protege nuestro cuerpo contra los radicales libres? Básicamente, nosotros contamos con un sistema de defensa antioxidante que tiene fuentes exógenas, es decir, que se adquieren fuentes de esos electrones externamente a través de la dieta que uno ingiere. Y ahí tenemos fuentes de vitamina A, C, E, selenio, polifenoles, fitoquímicos. Y también tenemos antioxidantes endógenos, es decir, que los produce nuestra célula internamente. Y ahí tenemos un grupo que es no enzimático. Las enzimas son como controladores del tránsito, policías, que permiten que todas las reacciones en nuestro organismo ocurran de una manera normal. Y ahí tenemos el ácido alfa-lipoico, la coenzima 10, el ácido úrico, la ferritina, la L-carnitina, melatonina,
Y también tenemos unos que son enzimáticos, que dependen de óptimos niveles de los anteriores. Pero les quiero decir que en este caso sabemos de algunos como la superoxidasa dismutasa, que son antioxidantes endógenos, como ven, parte del grupo no enzimático, la catalasa, pero hay uno que se llama la glutatión peroxidasa, que depende de óptimos niveles de esta molécula que habíamos mencionado anteriormente, que es el glutatión, al punto que si optimizamos los niveles de glutatión, esta enzima, la glutatión peroxidasa, nos va a proteger de eventos cardiovasculares. Es decir, en vez de tomar medicamentos que causan efectos secundarios, mejor nos interesamos por optimizar los niveles de glutatión y esto va a reducir, comprobado, los niveles de colesterol malos, va a optimizar los niveles de colesterol buenos y va a evitar que ocurran segundos. Mejora mucho la actividad de la glutatión peroxidasa y evita que ocurran eventos cardiovasculares si usted ha tenido un evento cardiovascular previo. De todos ellos, el más crítico y el más importante dentro del grupo exógeno y endógeno es el glutatión, porque es el que se produce naturalmente en cada una de nuestras células, tejidos y órganos. Es el más abundante y es el único que se autorrecicla constantemente. No solamente él, sino que ayuda a los exógenos, como la vitamina A, la E y la C, a que también se autorreciclen. Una vez que ellos pierden sus electrones, estas vitaminas se convierten en radicales libres atenuados. Si no fuese por el glutatión, la vitamina C no fuese vitamina C, porque una vez que pierde sus 3 o 4 electrones, se convierte en un radical libre atenuado y ataca a nuestras células. Es el glutatión quien les dona constantemente a esos antioxidantes exógenos los electrones necesarios para que continúen activos como antioxidantes y puedan absorberse incluso. Entonces, ¿qué es el glutatión? Simplemente considerado antioxidante maestro, constituido por un tripéptido, son 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina, que cuando se unen forman la molécula de glutatión, pero de ello, el aminoácido más crítico, que la ciencia ha estado por los últimos 100 años tratando de optimizar sus niveles intracelulares para poder construir la molécula de glutatión, cada una de los 27 trillones de células de nuestro cuerpo, que son fábricas de glutatión, es la cisteína. Y ese ha sido reto por mucho tiempo. Es más abundante, como dije, en nuestros tejidos, en nuestras células, producido naturalmente por el cuerpo y encontrado en todas las células y tejidos y órganos, y tiene múltiples funciones. Es importante conocer que nuestra célula está rodeada de una membrana, que es como una muralla, y la función principal de la célula es que nada entre, excepto aquello que sea nutriente y solamente salga lo que sean contaminantes. La membrana protege por sus formas de absorber y de excretar la sustancia de desecho. Protege no solamente a través de su pared el citoplasma, sino todo el contenido del citoplasma, que es el interior de la célula, que incluye el núcleo con el material genético, la mitocondria, como la planta de producción de energía para que sus células trabajen, ya sean del ojo, los oídos, el corazón, etc. No envejezca prematuramente, no mute, no tenga cáncer. Esa mitocondria hay que protegerla por su planta de producción de energía y también por su ADN mitocondrial, que evita la mutación. Pero el hecho de combinar dentro de la mitocondria lo que es el oxígeno y los nutrientes, eso produce energía para que funcione, pero también produce contaminación, que son radicales libres, como mencionamos, de fuentes metabólicas. Es el glutatión quien neutraliza esa sustancia y la desintoxica, porque tiene unas propiedades muy importantes. Primero, es el antioxidante que nos protege contra esa oxidación inevitable que puede llevar a inflamación celular. Es el desintoxicante maestro que saca del interior de nuestras células no solamente los radicales libres de fuentes metabólicas, sino todos los químicos, venenos, contaminantes que llegan de una forma u otra a través del aire, el agua, los alimentos, por solamente vivir en una sociedad como la que vivimos. Por lo tanto, él, con esas funciones de ser producido naturalmente en cada una de nuestras células, de ser el capaz de atacar, en este caso, neutralizar, donándole los electrones a los radicales libres de cualesquiera de su fuente, estructura o composición, ya sean del oxígeno, del nitrógeno, del hidrógeno, del carbón. También es desintoxicador natural, una vez que saca todas las sustancias del interior de la célula. He visto, por experiencia ya de 19 años, en el manejo de precursores de glutatión y hoy en día con la tecnología de glutatión anonizado que vamos a compartirle a ustedes, personas perder entre 8 y 11 libras de peso en los primeros 30 días de tomar las suplementaciones de glutatión, simplemente por este efecto protector antioxidante y por este efecto desintoxicador a nivel celular. Tercero,
reduce inflamación celular. Entonces, esas 8 a 11 libras es por inflamación celular. No es un producto que intente perder grasa, pero sí toma las células de grasa, que son reservorios de energía, pero también de toxinas, le saca todas esas toxinas, incluyendo estrógenos que pueden dar cáncer de mama. Y al desinflamarlas, pues uno pierde peso. Pero no es un producto que intenta perder grasa, simplemente protege, desintoxica y desinflama nuestras células. Todo eso, unido a esta función de proteger, modular y sobre todo maximizar cuando sea necesario nuestro sistema inmune, hacen que sean una de las 4 funciones tan críticas e importantes para el glutatión dentro de las 450 que desempeña. Todo lo anterior unido, ese efecto va a terminar en lo que se llama reducir inflamación celular, que es el enemigo silencioso. Realmente uno se enferma porque no se protegen nuestras membranas celulares y al no protegerse ya saben toda la cadena de efectos que puede ocurrir. Por eso lo más importante que les puedo llevar esta noche a ustedes es que nosotros no intentamos curar, tratar o erradicar enfermedades, pero con la línea de glutatión anonizado que le vamos a compartir, somos hoy en día los más efectivos combatiendo inflamación celular sin efectos secundarios. Ahora, ¿cómo responde nuestro cuerpo? Es decir, en este caso, cuando uno tiene fuentes infecciosas, ya sea virus, bacterias, hongos, ¿qué es lo que sucede a nivel final? Es decir, ¿qué es lo más básico que ocurre, lo más elemental desde el punto de vista bioquímico en nuestro organismo? Ya sea porque nuestro organismo está expuesto a infecciones bacterianas, de hongos, parásitos, etcétera, que nuestro sistema inmune no está trabajando adecuadamente y lejos de cuidarnos, está interactuando de una manera muy agresiva contra nuestro organismo, se está virando contra nosotros, está atacándonos en vez de atacar los agresores que hay a nuestro organismo. Y también otra fuente que pueden ser de etiología desconocida, es decir, de origen desconocido. Al final, lo que se genera es lo que hablamos. El elemento más importante, un 65% de nuestro organismo, dentro de los 4 elementos más básicos, es el oxígeno. Sería la combinación del oxígeno, una vez que se utiliza en todos los procesos metabólicos frente a estas agresiones, genera radicales libres derivados del oxígeno. Por eso esta expresión en ROS es en inglés, Radical Oxygen Species, quiere decir especies reactivas de oxígeno. Ese es el elemento que se va a formar al final, más abundante, y en el cual el organismo tiene que a la brevedad atacar, neutralizarlo. Porque de lo contrario, si no se neutraliza esa excesiva producción, que una producción normal de radicales libres es aceptable, pero no una excesiva, en relación con nuestro sistema de defensa que mencionamos anteriormente. Cuando ocurre una excesiva producción de esos radicales libres en relación con nuestro sistema de defensa, ese desbalance en el tiempo va a activar una serie de señales inflamatorias, ¿sí? Y esos mecanismos van a llevar a lo que se llama inflamación celular. Pero ese desbalance en el tiempo, antes de que ocurra la inflamación celular, se llama estrés oxidativo. Lo que queremos evitar es llegar a la inflamación celular. Por lo tanto, hay que actuar lo antes posible neutralizando esta fuente reactiva de oxígeno. Ahora, ¿cuál es el orden de ataque que existe normalmente en nuestro organismo frente a infecciones, sistema autoinmune que está errático, no está modulado, y frente a otros orígenes de causa desconocida de radicales libres? Cuando se genera esa excesiva producción de radicales libres, lo primero que sale a dar la cara por nosotros, que nos sale a defender, son los que se llaman los carroñeros o de radicales libres. Estos cosas son los eliminadores de esos radicales libres, las sustancias que neutralizan los radicales libres. En este caso es el glutatión el primero que sale a dar la cara por nosotros, porque es el maestro de ellos y es el guardián de nuestras células. Pero él tiene un grupo de antioxidantes exógenos que lo acompañan en esta función, lo cual lo reserva para cosas importantes. Y ahí tenemos que hay eliminadores de radicales libres, como son la superoxidasa dismutasa, la catalasa, la coenzima 10, etcétera. Y estos van a actuar sobre estos radicales libres, ya sean del oxígeno, del hidrógeno, del nitrógeno, por separado, pero el glutatión es multienfoque. Él los controla a todos, los neutraliza a todos, pero él tiene sus amigos que se dedican a determinados grupos de radicales libres, por lo tanto, es importante lograr mitigar esta excesiva producción en relación de radicales libres en relación con el sistema de defensa nuestro, para que no ocurra ese desbalance. Porque si ocurre el desbalance entre una excesiva producción a favor de los malos en relación con los buenos,
En el tiempo, eso se llama estrés oxidativo. Y es cuando nuestro sistema inmune, en este caso nuestro sistema de defensa antioxidante, mejor dicho, está abrumado por una excesiva producción de radicales libres. Si no se neutraliza ese estrés oxidativo, pueden estar ya interactuando otros elementos para tratar de mitigar ese estrés, ese desbalance, como son antioxidantes, NAC, que es la N-acetilcisteína, vitaminas. Ya vamos viéndolo como si fuera un round, una pelea de boxeo profesional, donde ya en un sexto nivel todavía siguen actuando determinados antioxidantes flavonoides. En el séptimo round tenemos ya aquí antioxidantes, inhibidores específicos. Estamos hablando ya en un octavo round de anticuerpos, anticitoquinas, es decir, antiinflamatorios, ya esteroideos. Es decir, medicamentos creados que intentan tratar, curar o erradicar enfermedades, pero tienen 3 páginas de efectos secundarios. Y finalmente, ya hay un daño en nuestros tejidos y la generación de una enfermedad con síntomas y signos. Y ya si llegamos a un noveno round, que es lo que no queremos, ya ocurre lo que es la inflamación celular. Y si sobrevive, vas a terminar con unos daños y secuelas que van a existir en las determinadas enfermedades, incluso con el riesgo de complicaciones y muerte. Entonces, ¿a qué queremos apostar? Nosotros queremos apostar al round número 1. ¿Cuál? Donde todavía no ha comenzado ni el origen del problema. Es decir, cuando nada más detectamos que hay una excesiva producción de radicales libres derivados del oxígeno, en este caso por ser el elemento más abundante, nos ocupamos, no solamente nos preocupamos, sino nos ocupamos por tomar suplementaciones efectivas que sean validadas por ciencia y capaces de lograr lo que dice que hacen, que es optimizar los niveles del guardián de la célula para que esta excesiva producción se neutralice. En lugar de apostar al noveno round, queremos apostar a los primeros 4 rounds, que son cuando está el glutatión y sus amiguitos haciendo la labor preventiva de evitar el estrés oxidativo. Cuando disminuye el glutatión, como saben, disminuye con la edad. Uno es joven hasta los 21 años. A partir de ahí disminuye naturalmente la producción de glutatión. De ahí que se asocia a la disminución de la juventud, el desempeño y la longevidad de un 12 a un 15% por década, 1 a 2% anual. Así que saque usted la cuenta. A los 30 años tiene un 15% menos de juventud, desempeño y longevidad. A los 40 tiene un 30%, a los 50 un 45%. Y a los 60 ya debe estar teniendo casi un 60% menos de desempeño, juventud y longevidad. Si uno se da cuenta de esto y a la par entiende que desde que nace ya está dando positivo a más de 200 químicos que no debería tener en el cordón umbilical, en la sangre del cordón umbilical, porque los heredó de la madre y de todo el ambiente contaminado que estuvo el feto durante sus 9 meses en la placenta, ya están naciendo con una carga química que no deberían tener y va simplemente a aumentar una vez que nacen y se exponen al medio ambiente porque saben que las fuentes ambientales son las mayores fuentes en cantidad y frecuencia de estos radicales libres. Yo he escuchado decir de un gran amigo mío que falleció que en la Biblia hay 10 mandamientos, pero hay un 11º que es darse cuenta. Yo creo que usted se dé cuenta de que lo que lo mantiene joven declina de un 12 a un 15% por década, pero lo que envejece también aumenta de un 12 a un 15% por década. Por lo tanto, hay que ocuparse y preocuparse y ocuparse por optimizar los niveles de lo que nos mantiene joven, que es el glutatión, y minimizar las fuentes de exposición a radicales libres. Ahora, ¿cuáles son los factores que disminuyen el glutatión? El fumar, las enfermedades, la mala nutrición, la contaminación, el alcohol, el estrés. Tenemos el ejercicio extremo, la falta de sueño, los rayos del sol, radiaciones ionizantes y no ionizantes, el hecho de estar expuesto, como decía, a celulares, Wi-Fi, computadora, microwave, todo eso nos bombardea de contaminación electromagnética que no deberíamos estar expuestos de una manera excesiva, porque esa genera un radical libre derivado del nitrógeno, que es 1 billón de veces más dañino que lo derivado del oxígeno. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Como le habíamos dicho, era cuando nuestro sistema de defensa antioxidante está abrumado por una excesiva producción de radicales libres de fuentes metabólicas o de fuentes ambientales. Por lo tanto, la producción de ATP, la inflamación, la infección, las dietas dañinas, la contaminación, radiación, etcétera, todas esas causas metabólicas y ambientales pesan más que el grupo que nos defiende, que son antioxidantes, exógenos y glutatión, exógenos y endógenos, en este caso glutatión en las enzimas. Por lo tanto, hay que ocuparse. Y el mismo análisis, el mismo razonamiento que hacemos para tomar vitaminas,
porque los suelos están depletados, ya no, el tomate de hoy no es el mismo que tenían nuestros abuelos, igual con las frutas y verduras. Hay que aplicarlo en esta forma de optimizar los niveles de glutatión tomando las suplementaciones existentes hoy en día. Y solamente así lo que queremos es restablecer el balance para evitar ese daño celular. Y ese es el objetivo, simplemente optimizar los niveles de guardián de la célula para restablecer el balance entre la producción de radicales libres y nuestro sistema de defensa antioxidante. Ahora, como decíamos, el protector celular maestro, ¿no? Él neutraliza todos los radicales libres que vengan de diferentes funciones y sobre todo como antioxidante intracelular se encuentra donde muy pocos están, que es dentro de la mitocondria. Desintoxica nuestra célula, que es una de las principales funciones que usa nuestro organismo para eliminar todas las sustancias químicas del medio ambiente a través de un proceso que se llama conjugación glutacional. Él tiene una molécula de azufre que es muy pegajosa y se pega con un papel cazamosca a todos los contaminantes, venenos, toxinas que llegan a nuestra célula, al interior de nuestra célula. Potencializador del sistema inmune, es decir, protege, regula y también maximiza cuando es necesario nuestro sistema inmunológico y reduce el enemigo silencioso, que es la inflamación celular, sin efectos secundarios. Entonces, aquí vemos cómo ocurre el proceso de autorreciclación de glutatión. SH es el término que se usa para la molécula de glutatión. Cuando se une a un radical libre, pues pierde ya su capacidad antioxidante, pero al unirse a otra molécula que ya ha donado también su electrón, esa combinación pasa de una forma, como decíamos, reducida, oxidada, al donar su electrón, al contactar con radicales libres, y esta combinación de dos formas oxidadas activa una enzima recicladora de glutatión que permite que se genere un glutatión nuevo. Es decir, glutatión dona sus electrones, neutraliza los radicales libres, se une a otra molécula que también ha donado su electrón, forma una forma oxidada que activa una enzima recicladora de glutatión y eso permite que se forme glutatión nuevo. Y eso ocurre infinitamente, ilimitadamente. No solamente para que él se autorrecicle, sino también que él ayuda donando electrones a la vitamina C y la E para que estén activas como antioxidantes. ¿Qué les parece? Entonces, él se moviliza siempre que haya estrés oxidativo, siempre que haya un desbalance entre una excesiva producción de radicales libres en relación con nuestro sistema de defensa antioxidante, él va a movilizarse rápidamente para neutralizar esa excesiva producción de radicales libres. Entonces, el ácido glutámico normalmente se une con la cisteína y esta enzima forma un complejo de ácido glutámico y cisteína, que es el paso 1. Después aparece la glicina y ya aparece la molécula de glutatión, que es el tripéptido. Cuando hay una excesiva producción de radicales libres, frente a estrés oxidativo, se moviliza el glutatión, se ocupa y bajan los niveles de glutatión. Y esto activa una enzima que recicla automáticamente la molécula de glutatión para que esté disponible para contrarrestar los radicales libres nuevamente. Pero de los tres aminoácidos, el más crítico es la cisteína. Por lo tanto, durante décadas se ocuparon los científicos de proteger este aminoácido crítico que determina la tasa de producción intracelular de glutatión, envolviéndolo en diferentes presentaciones. Y ahí ustedes conocen muchas de las formulaciones que hay en el mercado, pero no todas llegaban a estar biodisponibles en el interior de las células para que fueran utilizadas junto con las otras dos moléculas y formar el tripéptido de glutatión. Hay muchos problemas de salud que están asociados a bajos niveles de glutatión. Y aquí se crea una condición que se llama déficit. Y ese déficit de glutatión está ya comprobado que es responsable, junto al estrés oxidativo, de una casi más de 100 enfermedades. A nivel molecular, el estrés oxidativo y el déficit de glutatión no tratado, ese déficit en el tiempo de una manera aguda o crónica, es lo que lleva a aparición de enfermedades como en mi campo, la otorrinolaringología, como la presbicia, que es la pérdida de audición que acompaña a la edad. Así que no aguanten la respiración para no quedarse sordos. Se van a quedar gradualmente por la exposición al oxígeno, a menos que optimicen los niveles de esta molécula desde temprana edad. Pérdida de audición que acompaña la edad, pérdida de la visión que acompaña la edad, presbicia, presbiacusia, pérdida súbita de la audición, enfermedad de Meniere, acúfeno, tinnitus, vértigo. Todas esas expresiones en otorrinolaringológica son expresiones de un estrés oxidativo crónico y unos bajos niveles de glutatión no tratados a tiempo. Enfermedades pulmonares, el principal cobertor del revestimiento de nuestro pulmón, de todo el sistema respiratorio, desde la nariz hasta el alvéolo, es el glutatión. Si bajan los niveles de glutatión por los niveles
por debajo de los niveles permisidos, va a crearse un estrés oxidativo que va a ser responsable de muchas condiciones pulmonares como el enfisema, la bronquitis, la fibrosis, el cáncer, neurológicos como la migraña, el Alzheimer, Parkinson, depresión, síndrome de hiperactividad, oftalmológico como la catarata, la presbicia, degeneración macular. Las afecciones cardiovasculares son formas de estrés oxidativo crónico y bajo niveles de glutatio tratados en tiempo, ataques cardíacos, inmunológica, hepatitis, herpes, virus, como el VIH, lupus eritematoso en la parte reumatológica, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, oncológica, leucemia, linfoma, cáncer, próstata, cáncer de próstata, cáncer de colon, psoriasis, eczema, etc. Beneficios cuando usted optimiza los niveles de glutatión. Lo primero que va a ocurrir cuando optimiza los niveles de glutatión es que te vas a sentir que vas a dormir con un sueño profundo y restaurador. No es lo mismo dormir que descansar. E incluso vas a notar que duermes menos horas, pero te levantas descansado. Permite un aumento natural y estable de energía, 8 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Te desempeñas bien, pero te recuperas mucho más rápido. Mejora la claridad y la concentración mental porque el 20% del oxígeno que consumes está en el cerebro. Mejora el rendimiento, la resistencia, la recuperación. Mejora significativamente molestias asociadas a inflamación celular, como molestias articulares y musculares. Protege y desintoxica el hígado. Hay presentaciones que tenemos de desintoxicación celular, donde el hígado en la fase 1 y 2 necesita el glutatión. Es como la lavadora de nuestro cuerpo que abusamos de ella con mucha carga tóxica, pero en la fase de lavado y de secado necesita el glutatión. Mejora la función y claridad de nuestra piel. Yo padecía de un acné juvenil violento, a mí me conocían por un acné juvenil crónico. Y desde que yo comencé en 2007 he sido objeto de elogios. Y yo digo, yo soy feo, pero era mucho más feo hace 30 años, ¿no? Entonces me sacaban primas que llegaban de Europa, que hacían como 10 años que no me veían, 15 años, pero al punto de sacarme de la fiesta, en esa casa, pero para allá, para parqueo afuera. Me decían, primo, ¿qué hiciste? Hiciste una cirugía plástica. Del piropo yo le regalaba 3 meses de suplementación. Estoy hablando en la época de los precursores, hace 2007. Entonces, eso les va a pasar a usted. Usted no es tan feo como yo, o tan fea como yo. Pero sí, cuando la piropeen o lo piropeen, acuérdese de mí, de esta presentación, porque en menos de 30 días, eso es una de las principales cosas que se nota. Una mejoría significativamente en la piel. Yo voy a cumplir 60 años el 19 de agosto y tengo una piel que las personas tienen, me paran para decirme, oye, es impresionante, no creo que tengas ese. Entonces, ralentece, es decir, mejora la función y claridad de nuestra piel, ralentece, detiene e invierte el proceso de envejecimiento o condiciones asociadas al envejecimiento. Ahora, aquí vamos a revisar cómo está la investigación hoy en día en el campo científico. Y esto es una información sacada hace media hora. 198.831 artículos hasta diciembre, el 25, de el glutatión en PubMed. Estamos hablando de la Librería Médica Nacional que tiene más de 32 millones de citas médicas. Y en el 86 era el segundo después de la vitamina C. La vitamina C rojo era el primero y era seguido por el glutatión en verde. 10 años después lo superó en 96, pero hoy en día tiene casi más de 100.000, escuchen esto, 100.000 artículos por encima de los que tiene la vitamina C. Si usted mira acá en PubMed, que es la librería médica nacional, coloca la palabra glutatión, va a ver que tiene 198.000 artículos desde 1923 hasta el 2026, más de 100 años de investigación. Vitamina C, les dije, más de 100.000 estudios. Ella tiene solo 81.000 artículos en relación con los 198.000 que tenemos nosotros. ¿Qué es más importante? Es el glutatión, sin embargo, es el menos conocido. Los médicos conocemos y el público en general saben todo de la vitamina C. Lo que no desconocen es que la vitamina C existe, se absorbe y se mantiene activa como efecto antioxidante gracias al glutatión. La vitamina E, 49.756. Aquí hice una pequeña correlación entre glutatión y coronavirus. Hay 280 estudios desde el 2020 que empezó, el 19 empezó la pandemia. Acá hay 5, se los conseguí por primera vez en español. En febrero del 18 ya los chinos sabían que los nanoclusters de plata protegidos con glutatión inhiben la proliferación del coronavirus a bloquear la síntesis y la gemación del ARN viral, que es el ácido nucleico que garantizaba que el virus se proliferaba. Bueno, ese estudio sugiere que era una base terapéutica nueva, prometedor para el coronavirus. Y esto fue una epidemia porcina de diarrea que hubo en China. Un año antes del COVID, ya lo sabían.
La eficacia de la terapia de glutatión para aliviar la falta de aire asociada con la neumonía del COVID. Un informe de 2 casos. Esto ya se sabía en abril de 2020. La N-acetilcisteína, que fue con la que yo me inicié hace casi ahorita van a ser 18 años. El agente terapéutico contra el COVID. Impresionante. Y se mostraba acá cómo existía la evidencia de que el uso de este elemento era un posible agente terapéutico en tratamiento del COVID-19. Pero este estudio de Alexei Polnikov, un ruso, que demostró en julio, con esta publicación en julio de 2010, julio 10 de 2020, que la deficiencia endógena, es decir, la falta de niveles óptimos de glutatión, era la causa más probable de las manifestaciones graves y muerte en pacientes con COVID. El mejor aliado que pudimos haber tenido de glutatión, lastimosamente por desconocimiento o falta de información, y es impresionante ver, porque yo estuve pendiente de cada cosa, hice lo que pude, me alcance con mis medios, de estar en eventos comunitarios, televisión, diferentes radios, etc. Y le mandé mensaje a todo el que pude, ¿no? Pero lo más que se acercó la comunidad médica fue el uso de esteroides. ¿Por qué? Porque el esteroide, por desconocimiento, porque los médicos usamos muchos esteroides, pero desconocemos lo que pasa bioquímicamente. La intención en las primeras 24 a 72 horas, adivina qué cosa es, optimizar los niveles de glutatión nuevo, de síntesis de glutatión nuevo. Y eso lo podemos hacer hoy en día sin necesidad de esa medicación que tiene 3 páginas de efectos secundarios y con una suplementación que lo logra en 60 a 70 segundos. Impresionante lo que van a ver hoy. Así que ya saben, se comprobó ya después que la comunidad médica se dio cuenta que la suplementación de glutatión debería ser una terapia adjunta, complementaria en pacientes con COVID. Y esto fue a finales de la epidemia. Ok. Entonces, a partir de los 20 años se pierde la capacidad de producir glutatión de un 1 a un 2% por año, un 2 a un 15% por década. Hay más de 198.000 estudios que validan los niveles de glutatión. Son importantes para nuestro cuerpo, pero sabemos que es difícil de elevar. Los médicos todavía piensan que el glutatión no se absorbe en las presentaciones orales, que es lo que se conoce afuera. El glutatión oral es muy frágil porque es inactivado por el ácido gástrico en nuestro estómago, en este caso el ácido clorhídrico. Y también el endovenoso, el pico máximo son 90 minutos y a los 3 días ya no hay. Y tampoco, según un eminente médico hematólogo, que es parte del grupo de trasplante de importantes universidades en Estados Unidos, el doctor me comentó directamente de que Douglas Harrington me dijo que no se logra, escuchen bien claro, entregar la molécula de glutatión intracelular cuando uno le administran endovenosamente el glutatión. Es decir, es una vía rápida de llevar los precursores hasta la superficie de la célula, pero no hay biodisponibilidad, no hay presencia intracelular de la molécula ni de sus precursores intracelulares cuando los presentan por vía endovenosa. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en el estudio de hoy, que queremos compartirle. Por lo tanto, cuando usted tiene presentaciones que sean orales, en polvos, en líquidos, en aceite, etc., llega la policía y te dice, espera un momentico, te paran en aduana, y estamos hablando a nivel de la membrana celular. Dicen, ¿qué estás trayendo ahí? Porque la membrana de la célula, la función es mantenerse hermética ante contaminantes del exterior, y no va a permitir que cualquier cosa llegue al interior. Solamente a través de los poros de la membrana celular, que hablando de la célula tenemos 37 trillones de células, con trillones de funciones intracelulares, pero el tamaño de una célula es aproximadamente hasta 100 nanómetros. En nanotecnología se habla de 0 a 100 nanómetros. 100 nanómetros es el tamaño de una célula, pero el orificio o el poro de la célula es el único lugar por donde puedes entrar. Y él se abre y se cierra en base si está en fase de absorción, en fase de excreción, y no permite que nada pase al interior, a menos que sea chequeado. Todas estas presentaciones en polvo, en líquidos, phytofactors, en aceites, son paradas a nivel de la membrana. Y esta es la vieja era de los precursores, cuando hablamos de precursores de glutatión encapsulados. Normalmente de la boca a la superficie de la célula hay un promedio de 45 minutos, de 1 hasta 4 horas. El averaje de tiempo desde que va de la boca hasta la superficie exterior de una célula es de 2 horas. Ese es el promedio, porque es de 1 a 4. 2 horas es el promedio. El efecto tarda, por tanto, en aparecer, es muy lenta la absorción, hay inseguridad en la absorción de los elementos.
en este caso suplementos de sabores desagradables, muchas veces se rompían las cápsulas de esos precursores y tardía el estómago, tardía el esófago y hasta el estómago causaba gastritis, etc. Algunos suplementos eran destruidos inmediatamente que llegaban los ácidos gástricos. No se podía utilizar en pacientes con vómito que estuvieran conscientes y requiere que pase por el hígado. Cuando entra por la boca, pasa esa cavidad oral, esófago, estómago, intestino delgado, pasa al hígado después. Es que se distribuye en el organismo. Por lo tanto, si el hígado estaba sobrecargado de alcohol porque tomaste anoche y decías, pero un momentico, yo sí sé que el glutatión es importante, pero necesito primero usar una fase 1 y 2 de desintoxicación celular y después lo voy a enviar a donde haga falta. Por lo tanto, lo que das no es garantizado que va a estar biodisponible ni en la superficie, y mucho menos intracelular, por vía digestiva. Esto es comparado como si estuvieras todavía en un par de patines. Si vas a moverte de un punto A y un B, vas a llegar, pero te vas a demorar. Entonces, conociendo este otro elemento importante, que el agua es hasta un 62.4 en bebés, hasta 75-80% en relación con los elementos como la masa grasa y la masa magra en nuestro cuerpo. Hoy estamos apostando a presentaciones acuosas, pero presentaciones acuosas que sean lo suficientemente capaces de se puedan absorber como nunca antes. Y ese es el enfoque que tiene nuestra empresa. No vamos a hacer más presentaciones de muchos miligramos porque no interesa la cantidad de miligramos en polvo, en aceites, en fitofactors. Lo que interesa es la biodisponibilidad, el contacto del área de superficie a nivel de nuestra célula. Por lo tanto, nos enfocamos en crear un mecanismo que use agua como vía de entrega de estos elementos críticos, pero usando la nanotecnología. Y se creó la nueva era. Y le damos la bienvenida a la era de absorción, escúchame bien claro, instantánea de la molécula. No estoy hablando de precursores, de fragmentos, sino de la molécula como tal de glutatión, usando una vía conocida en medicina que es la vía sublingual. Cuando usted levanta la lengua, hay unas venitas, eso es un plexo venoso, que es como si fuera una esponja, que tiene una gran cantidad de venas con paredes muy delgadas, que el contacto con la mucosa sublingual se llama tiempo de despegue en absorción. Y eso ocurre entre, yo bien claro, una vez que se coloca debajo de la lengua esa agua ultrapura que protege con nanoclusters la molécula ya nanonizada de glutatión junto con otros nanonutrientes encapsulados que son precursores de glutatión. Una vez que eso se coloca en la lengua y se baja la lengua conscientemente por 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto, yo digo, aguante los minutos, y después lo sube sobre la lengua y lo enjuaga por 2 minutos, es que se lo traga. Entonces, eso va a ir directamente al corazón en 30 segundos. Ese es el tiempo de despegue. También influye en el estado de su mucosa oral y su dentadura y sus encías. Por lo tanto, es importante tener una buena higiene oral. Mantener las visitas frecuentes del dentista para que esa mucosa esté en óptimo estado de absorción. 30 segundos hasta el corazón. Pero el corazón, como bomba, tiene la capacidad de bombear los 5.5 o 5 litros de sangre hasta cardíaco, que es como se llama, cada minuto. Así que cada minuto, usted lo que ponga el corazón ya llegó y regresó de cada una de nuestras células. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos de entrega y biodisponibilidad intracelular, 60 a 70 segundos. Por lo tanto, esa absorción garantiza una biodisponibilidad y una utilización intracelular como nunca antes. Nosotros lo hemos dicho de primer día. Lo que nosotros tenemos en tecnología de absorción es disruptivo en el mundo de la absorción, como nada existe allá afuera. Es único en la parte del glutatión. No existe ningún precursor, ningún suplemento, ninguna molécula de glutatión, ni incluso esas que se hablan que son liposomales envueltas en grasa, y hablaremos la diferencia de lo que tenemos, que sea capaz de llegar a nuestra célula en la rapidez de unos 60, 70 segundos y ser utilizado dentro de nuestra célula. El sabor es agradable, omite el tracto digestivo, se puede usar en pacientes con vómito, no requiere paso de metabolización por el hígado. Para distribuirse, la absorción es rápida, el drenaje es rápido a través de la vena cava superior, es decir, lengua, vena cava superior, aurícula derecha, y es una vía rápida, segura, que se usa para tratamiento de urgencias en medicina. Cuando la persona tiene dolores en el pecho o padece de un infarto, que siempre se pone una pastillita bajo la lengua, bueno, nosotros usamos esa misma vía, la vía sublingual. Puede administrarse al paciente por sí solo, es fácil, es cómodo, no es indolora, es económica, es eficaz y no produce ansiedad ni temor. Esto es comparado con lo que existe por ya casi 200 años, que va a ser obsoleto muy pronto. Las pastillas, las cápsulas, el polvo, los batidos, etc.
como si estuviese no un par de patines, sino es un jet de última generación. Ya no hablo de un F-35, sino del F-47 que acaban de sacar en honor al presidente Donald Trump. Entonces, lo que le quiero comentar es que esta velocidad de entrega no es comparada. Usted no quiere demorarse 4 horas, usted no quiere esperar 2 horas, usted quiere esperar 60 a 70 segundos en tener disponible lo que necesita para poderlo eh, utilizar a nivel celular. Ahora, ¿por qué usamos agua? Porque logramos también usar una formulación del agua de un nivel que se llama ultra puro. Lo más puro de agua que hay. ¿Y por qué? Porque el agua es el lenguaje en que hablamos. Acuérdense, es parte de casi el 75-80% de nuestro cuerpo. Entonces, lo que usted ponga en agua va a ser bienvenido a nuestras células. No pasa por la aduana. Y si pasa, entra como global entry, es decir, una entrada prioritaria que tienen personas que son de confianza en los Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de entrada que queremos de cosas valiosas en nuestro organismo como glutatión. Entonces, lo más importante en cuanto a pureza de agua que existe allá afuera es el agua ultrapura que se usa para la limpieza de los circuitos electrónicos. En este caso es de 18.2.3 mega ohms, es la unidad de medida. Y es usada por la industria electrónica para los tableros electrónicos. Lo segundo que se ve es el agua ultrapura que se usa en sueros intravenosos por la industria farmacéutica, que es 10.2, también similar a la de la industria electrónica. El tercero, es decir, solamente superado por la industria electrónica, es el que nosotros tenemos, 17.59 mega ohms. Fíjense que lo más alto es 18.2 y nosotros estamos en 17.59. Y esto es lo que usamos nosotros en los productos de NIMI para envolver las moléculas nanonizadas de glutatión y otros elementos críticos como precursores de glutatión y otros elementos que son vitales para el óptimo funcionamiento de nuestra célula. Y el que se usa a nivel intramuscular, es agua que se mezcla a veces para colocar vacunas o medicamentos, es del 15 mega ohms. Es decir, lo que usted se coloca en la voz, debajo de la lengua, es más puro que lo que le inyecta intramuscular. Entonces, por lo tanto, nuestros productos son bienvenidos con alfombra roja al interior de nuestra célula. ¿Por qué? Por su tamaño, pero sobre todo por su presentación usando agua ultra pura. Y esta es la tecnología que queremos compartirles. Se llama tecnología de HydroStack. Hydro quiere decir hidratación, stat rápido, y nanotecnología. Usamos la tecnología nanonizada, es decir, coger algo y reducir un tamaño tan pequeño. Para que tengan una idea, un cabello humano tiene 80.000 nanómetros. Nosotros logramos nanonizar 80 nanómetros la molécula de glutatión y hasta 10 nanómetros y menos de 10 nanómetros. Por lo tanto, si el orificio de nuestra célula es de 10 nanómetros, podemos meter al interior, para que sea exacto, nosotros podemos analizar la molécula de glutatión en estadio inicial de materia prima 0.8 nanómetros. Con la envoltura de encapsulamiento molecular de agua ultrapura, digamos 1.2, ponle 1.5, ponle 2.5 nanómetros. El espacio todavía de entrada es de 10 nanómetros, por lo tanto podemos pasar y estar disponible inmediatamente. No solamente la molécula para ser utilizada ya lista, sino también los precursores para que la molécula no se vuelva vaga y continúe su formación o producción natural del glutatión. Este es nuestro tamaño, este es el tamaño de una célula y este es el tamaño de lo que existe allá afuera. Allá afuera existen presentaciones, primero las orales, ya no se absorben. Eso no llega a pasar el tracto digestivo. Si lo pasa, es tan grande la molécula que no logra pasar por el poro de la célula. Cuando llega a superficie, a veces se colocan, por ejemplo, en el caso de glutatión liposomal, que viene con una envoltura de grasa. Esa envoltura de grasa sube el tamaño de la molécula entre 50 a 250 nanómetros. ¿Cuál es el orificio del tamaño de una célula? 100 nanómetros. Si tiene una cosa de 250, es demasiado grande. Pero si tiene una cosa de 50, es una molécula de 50 nanómetros, y el orificio de 10 no puede pasar. Es decir, que el glutatión liposomal fuera no está disponible intracelular. El que llega también en endovenoso fuera no está disponible intracelular. Y eso va a ser comprobado ahora con el estudio que les voy a mencionar a continuación. Y ese liposomal a veces pasan fragmentos, porque es como si tuviera un combatiente japonés, eso de ese deporte, no me recuerdo ahora el nombre, que pues son unos gordos gigantes, entonces cae encima del poro, digamos,
pues, de la molécula, esa entre 50 y 250 nanómetros, para tratar de forzar que entre parte de esa molécula, que además viene envuelta en grasa, y la grasa es un contenedor literalmente de toxinas. Entonces, eso es basura que entra a la célula. Entonces, tienen que destinar ATP a la célula, que pudiera utilizarla en su funcionamiento para desintoxicar lo que llegó en esa envoltura de grasa de la molécula de glutatión. Por lo tanto, no es óptimo y crea muchos problemas el no entregar una molécula limpia de glutatión del tamaño adecuado y en la disponibilidad rápida que se merita. Entonces, miren esto, el tamaño de una célula es ese. Nuestros ingredientes nanométricos, ya les dije, miden entre 10 y 100 nanómetros. Son lo suficientemente pequeños como para ser totalmente absorbidos por las células humanas que tienen 10 nanómetros de diámetro. Las moléculas de otros suplementos son demasiado grandes para ser absorbidos por las células porque son excretados del cuerpo sin ser utilizados eficazmente. No me interesa, ni te dejes impresionar por la cantidad de miligramos que tienen las presentaciones orales de glutatión en los estantes. El cuerpo no le interesa grandes cantidades de miligramos, lo que necesita, porque solamente el área que contacte la molécula es el área que va a ser absorbida. Lo que le interesa a nuestro cuerpo es la disponibilidad de crear un área de contacto la mayor grande posible, lo más grande posible de la superficie del principio activo con la célula. Es decir, que ese principio activo que viene en el suplemento esté disponible en una mayor área de contacto de superficie en relación con las presentaciones habituales. Si nosotros hacemos esto, esto es lo que ocurre. El medicamento llega a hacer contacto, pero el nuestro se desintegra y está en contacto con toda la superficie. Lo voy a poder colocar, la molécula llega, contacta, eso es lo único que entra en miligramos, pero el nuestro se desintegra y todos los tamaños nanométricos atraviesan los 10 poros, los 10 nanómetros que tiene el diámetro del poro de una célula y por tanto están disponibles instantáneamente para ser utilizados. Lo que nos interesa es la superficie de contacto. Nuestras células solo absorben la parte de la molécula que toca de una suplementación, aunque tenga la cantidad de miligramos que tenga, no todo va a entrar. La nanoestructuración aumenta el área de superficie, de modo que las células pueden utilizar toda la molécula que está en contacto con la célula. Por lo tanto, los ingredientes nanoscópicos aumentan su superficie hasta 200 veces más que los ingredientes que no sean nanonizados. Nosotros tenemos una tecnología que se llama Hydrostack Nano Delivery de encapsulamiento celular y el por qué está detrás de nuestro método de entrega. Esta presentación lo que hace es envolver simplemente nuestros ingredientes en racimos de agua. Se llaman nanoclusters para su protección, para su absorción instantánea, porque el agua es invitada al interior de la célula por ser el elemento constituyente de mayor porcentaje, casi un 80%, de modo que nuestros suplementos se absorben antes de llegar al estómago, a través de la mucosa sublingual y de los carrillos. El agua tampoco incluye toxicidad, porque si ha sido tratada con luz ultravioleta, etcétera, y ha sido anonizada, se coloca sobre una bandeja de porcelana y tenemos casi un mínimo tiempo en milisegundos para poder, antes que se reagrupen esas nanopartículas de agua y envuelvan esas nanopartículas de elementos críticos como el glutatión, tenemos que correr rápido a hacerlo y eso solamente lo tenemos nosotros con el reactor que tiene NUMMI. El agua tampoco incluye toxicidad, que tienen los lípidos, que hablamos anteriormente, lípidos son las grasas, por lo que nunca tendrá que dejar de tomar nuestros suplementos. La nanotecnología dijimos que es la ciencia que se dedica al diseño, a la manipulación de la materia a un nivel molecular, atómico y subatómico con fines industriales, médicos, militares, etc. Por eso permite una mayor área de cobertura, una mayor área de superficie de contacto. A modo de ejemplo visual, usted toma un balón de fútbol y lo aplana. Normalmente inflado son prácticamente un punto de contacto pequeño, varios centímetros, desinflado 1.3 pies, pero si usted toma el mismo balón con su volumen interior y lo nanoniza a un tamaño de 80 nanómetros, puede crear una superficie ininterrumpida de contacto que es capaz de cubrir como una sábana unos 72 campos de fútbol. La misma bola, es decir, la misma pelota, solo un método diferente de entrega de sus partículas. La absorción de nanotecnología, como mencionamos, permite esa nanoabsorción, una superficie instantánea de contacto que permite que en 30 segundos se absorba, llegue a través de la mucosa sublingual al corazón en 30 segundos, pero en 60 segundos ya está disponible en el interior de cada una de nuestras células.
frente a la forma tradicional que mencionábamos anteriormente, que va un promedio de 2 horas, pero puede llegar hasta 4 horas. Entonces, la noticia del día es la siguiente. Ahora, los que han visto la presentación, los que no la han visto, bueno, espero que se hayan documentado, pero acabamos de tener una confirmación de que el producto nuestro hace lo que dice que hace. Sí, llegamos al interior de la célula y esta es la primera vez que esto se anuncia. Anoche me comentaron que Steve hizo el anuncio, yo traté de tomar la grabación y hasta hace 5 minutos estuve montando estas láminas, pero ellos pusieron el dinero donde está su palabra. En muchas presentaciones durante los últimos 4 años, siempre ha habido médicos que han dicho, muéstrame que ustedes tienen estudios que comprueban que están dentro de la célula, que son capaces de atravesar la membrana celular, porque hasta ahora el conocimiento de la comunidad médica es que el glutatión no se absorbía en las presentaciones orales. Y ellos creían que parte se absorbía en las presentaciones endovenosas. Bueno, una empresa que se llama Eurofins, que hace exámenes para la vida, se formó en 1987, se convirtió hoy en día en líder mundial para pruebas de alimentos, medio ambiente, productos farmacéuticos, cosméticos. Bueno, son los más avanzados en lo que es las pruebas de cualquier producto a nivel mundial. Se han convertido hoy en día en líder en mercado de servicios de laboratorio para la genómica, es decir, estamos hablando del genoma humano, apoyo en estudios clínicos, etcétera. Pero también han consolidado la presencia global con un rápido crecimiento en pruebas de diagnóstico clínico. Están constituidos por 950 laboratorios. Esto es un grupo independiente, ANUMI. Están en 63 países y tienen un total de 65.000 empleados. Esas son personas que se dedican a investigar nada más y a comprobar que las cosas que dicen, que hacen, sean realidad. Escuchen este número. Hacen un total de más de 450 millones de pruebas realizadas, de investigaciones cada año. Más de 450 millones de pruebas. Bueno, ellos fueron contactados, recomendados a NUMI. NUMI invirtió el dinero para comprobar que nuestro producto hace lo que dice que hace o lo iban a descartar ya en el próximo latón de basura. Si el producto realmente, con todo lo que hemos explicado usando la nanotecnología, era capaz de estar disponible en nuestras células en una forma rápida, a la forma convencional, que puede tardar hasta 4 horas, un promedio de 2 horas, y nosotros estamos hablando de 60, 70 segundos, esta empresa comprobó y ha tenido reconocimientos mundiales en los últimos 2 años. Cada día 65.000 empleados. Empezó un laboratorio en Francia y tiene más de 950 laboratorios en 63 países en los 6 continentes. Y realizan más de 450 millones de pruebas. Dentro de ellas, 200.000 métodos analíticos diferentes. Eurofin se enorgullece de haber ganado premios Kroll en Leadership Award en los últimos 12 años consecutivos. Pero esta es la página que ustedes pueden entrar, eurofins.com. Es el líder mundial, literalmente en pruebas de vida. Ahora, lo que les quiero comentar a ustedes es que tenemos la prueba científica de que estamos dentro de la célula y ellos lo lograron. Y esto ahora se lo podemos presentar a cualquier médico. El white paper va a salir a la luz pública la semana que viene. Se va a resumir porque son más de 60 páginas y son muchos tiempos de medición. Pero les voy a dar una pequeña lección de biología general. Cuando uno toma suplementos orales, tabletas, píldoras blandas, spray, batidos, presentaciones liposomales envueltas en grasa de moléculas de glutatión, de la boca a la superficie exterior de la célula, el tiempo promedio son 2 horas. Esa es la vieja era. Con la tecnología de Hydrostack Nano Delivery de encapsulamiento celular, nosotros decimos siempre que llegamos al interior de la célula en 60 segundos. Si usted toma un cabello humano y ve el grosor de un cabello humano, son 80.000 nanómetros. Recuerden, nanotecnología de 0 a 100, pero un cabello humano tiene un grosor de 80.000 nanómetros. Una célula humana, y tenemos 37 trillones de células, con un tamaño promedio de unos 100 nanómetros de cada célula. Pero la única forma de entrar a una célula es a través del orificio de la célula que se llama un poro. Se llaman poros. Y el tamaño de un poro celular es de 10 nanómetros. ¿Ve? Ahí está la parte exterior, la parte interior. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si el tamaño de la molécula de glutatión nanonizado que nosotros tenemos cuando tenemos la materia prima que llega a un polvo blanco es de 0.8 nanómetros, es decir, menos de un nanómetro, y lo presentamos al exterior de la célula,
magnificado sería esa estructura que ven acá, pero aquí ven 1, 2, 3, 4, 5, 6 moleculitas de glutatión. Pasa inmediatamente y ellos vieron, escuchen esto, cuando hicieron la primera medición, porque ellos no miden a los 60 segundos y nosotros vamos a apostar dinero para demostrar que esto se hace en menos del tiempo que ellos midieron. Pero cuando ellos encendieron la luz para ver si ya habían llegado los muebles que habían pedido hace un rato, ¿no? Es una analogía, ¿no? Usted pide una cosa y espera que llegue a la casa y lo encuentre, ¿no? Bueno, pero resulta ser que la medida que ellos utilizan empieza a los 5 minutos de medición intracelular. Ellos no miden antes de 5 minutos. Después miden a los 10, miden a los 15 y miden a los 20. Cuando encendieron la luz a los 5 minutos, ya todo estaba dentro de la célula. Esa es la gran noticia que la tenemos. Todo estaba dentro de la célula, listo para ser utilizado. Estoy hablando de la molécula de glutatión, no estoy hablando de precursores, pero también estaban los precursores. Es decir, Numi comprobó con estudios por terceros de que lo que dice es cierto. Y ese estudio se les va a presentar a todos a través de la página de Numi. En la oficina van a ver el white paper y lo van a poder presentar a todos los médicos con los tiempos. Pero esto es una explicación anticipada para la comunidad hispana. Esto es lo que está en el exterior. Y cuando encendieron la luz, a ver si en la primera medición, la primera lectura de los 5 minutos, todo estaba adentro. Solamente ocurrió con la tecnología de nanoencapsulamiento molecular de Numi. Con su envoltura de agua, ultrapura, nosotros podemos llegar la molécula de 0.8 nanómetros a 1.2, 2.5, ponle 5 nanómetros. El espacio es de 10, por lo tanto, todo lo que tire ahí va a pasar, pero rápido, y va a estar no solamente, va a ocurrir la absorción, sino que también que va a estar listo para ser utilizado. Eso se llama no solamente biodisponibilidad, se llama utilización celular instantánea. Es muy diferente a que se siente acá un japonés sobre una molécula de 50 a 250 nanómetros en la parte exterior de la célula, y esos combatientes de sumo, ahora me acuerdo, creo que se llama sumo, el deporte japonés, empujando a ver si pueden pasar parte de los fragmentos de esa molécula de glutatión liposomal tan grande a tener un poro tan pequeño. Es como que meter La Habana en Guanabacoa. Los cubanos saben. Es como decir meter El Salvador dentro de San Salvador o México dentro de Guadalajara. Es decir, es imposible. Es decir, tiene que haber una correlación de diámetro para que puedan pasar. Bueno, nosotros tenemos la bendición de poder pasar todo lo que entreguemos al interior de la célula en cuestiones de 60 a 70 segundos. Esto es lo que mencionábamos anteriormente del exterior de la célula, en el glutatión liposomal, que es muy famoso, envuelto en grasa, una molécula de GSH de glutatión, tiene 50 o 250 nanómetros frente a un poro de la célula de 10 nanómetros. No hay forma de que usted tenga disponibilidad. Por lo tanto, se demostró que había poca o ninguna disponibilidad intracelular en este estudio. De todas las presentaciones de GSH oral, que es el glutatión que está disponible en las tiendas naturópatas, y por otra parte también se comprobó que ni el endovenoso, que es el GSH-EE, tampoco está en el interior de nuestra célula. Esto es una noticia, pero sumamente importante, y es como el pan recién horneado, acabadito de salir. Por lo tanto, el exterior de la célula con la tecnología de HydroStack Nanodelivery con encapsulamiento molecular de 1.2 hasta 2.5, ponle 5.5 nanómetros, es capaz de pasar y estar 100% disponible para su utilización en el interior de nuestra célula. En la primera lectura que ellos hacen, que es de 5 minutos, nosotros vamos a llamarlo para decirle que vamos a apostar. Decía Steve en esta presentación, acuérdate que yo estoy haciendo traducción en español literal de lo que habló Steve hace menos de 24 horas. Para demostrar que ellos pueden hacer una lectura antes de los 5 minutos y van a encontrar el mismo resultado. ¡Wow! Por lo tanto, concluimos con Eurofin, el estudio de por vida, para la vida, que la formulación de HydroStack Nanodelivery o encapsulamiento molecular de la molécula de glutatión, así como sus precursores nanonizados, estaban presentes en su totalidad para ser utilizados a nivel intracelular desde la primera lectura de biodisponibilidad a los 5 minutos. Y ellos hacen intervalos 5 minutos, 10, 15 y 20. Vamos a proponerles que lo hagan antes de 5. Así que ninguna de las presentaciones que existen allá afuera de glutatión, ni tableta, ni píldora, ni batido, ni spray, ni presentaciones liposomales, ni las endovenosas, logran niveles de absorción ni biodisponibilidad comparados con la formulación nuestra de HydroStack Nanodelivery encapsulamiento molecular.
Así que ya saben, tenemos productos maravillosos. Yo no voy a detenerme ahora en explicar más porque lo importante era hablarles de esta información valiosa, pero sabemos que tenemos un producto tremendo que usa ultra pura, glutatión ionizado, elementos críticos que ayudan a la absorción. La forma de administración, yo siempre lo he dicho, usted lo puede hacer en la mañana si desea, pero hay un ciclo crítico de absorción de 12 de mediodía a 8 de la noche, con un pico máximo de absorción a las 4 de la tarde. Usted puede tomar la cantidad de servida que usted quiera siempre que aproveche ese intervalo. Si va a hacer una actividad deportiva, ya hemos sido reconocidos como el primer producto de glutatión que es aprobado para atletas y lo puede tomar 5 minutos antes de la carrera. Ya sabe por qué razón, porque va a estar biodisponible y todo en su totalidad intracelular durante la carrera. Si dura 8 horas, cada hora. Y después de la carrera, inmediatamente para garantizar una recuperación óptima. Importante dejarlo debajo de la lengua un minuto, los 10 cc o 2 tapitas, subirlo sobre la lengua y enjuagarlo durante 2 minutos y después tragarlo. Punto máximo de absorción 4 de la tarde, pero puede repetir las servidas que usted quiera entre 12 y 8 de la noche. Ni mi skin, ni hablarle de este producto maravilloso que se lo puede aplicar las veces que usted quiera en la piel y va a tener una biodisponibilidad también inmediata en el interior de todas nuestras células, en este caso la piel, el organismo más grande de nuestro cuerpo. A mí me encanta usarlo cada vez que me acuerdo. Entonces, no solamente el glutatión, sino también elementos como el ácido hialurónico, que tiene la capacidad de absorber 1000 veces su peso molecular en agua. Por lo tanto, esas líneas finas de presión van a suavizarse o desaparecer muy rápido con el uso de este producto. A ustedes, las mujeres bellas que están acá escuchando, que no les falte esta combinación del producto a nivel de la piel junto con el producto sublingual de NutriSwitch. Y ahora con Neuro, que con todo el boom de la parte de prevención de declinar cognitivo, es decir, hemos creado un producto que va a apoyar el cerebro como nunca antes, permitiendo que mejore mucho la velocidad de procesamiento, la memoria, la forma en que usted responde. De los elementos críticos que nosotros tenemos, ya sabe, el glutatión es clave para el cerebro, pero no solamente hemos mejorado la defensa antioxidante con este grupo, sino también la mejora cognitiva con este grupo, también incluyendo cafeína, pero un 10% de una dosis, de una servida normal, de una taza de café. La L-tianina, que calma también y prolonga el efecto estimulante de la cafeína. Elementos también críticos que reducen inflamación del cerebro, como la cúrcuma. Otros que apoyan la parte de neurotransmisores, como complejo vitamina B, B6, el alfa, GPC, la L-tianina, la acetil L-carnitina. Y también otros que mejoran el flujo. No solamente es importante dar buenos nutrientes, sino garantizar un buen flujo para que esos nutrientes sean biodisponibles lo más rápido posible en cada área de nuestro cerebro. Neuro es importante que usted lo tome a la par del NutriSwitch para que usted vea cambios significativos en prevenir el declinar cognitivo a nivel central. Es una combinación perfecta en mi especialidad para pacientes que padecen de tinnitus, por el hecho de que es un síntoma que es parte de muchas afecciones, pero es un ruido fantasma que genera el cerebro por un deterioro en las conexiones neurales entre el oído interno y el cerebro. Y al no recibir la señal que ha estado adaptada por tanto tiempo, el cerebro se desespera y genera esa ganancia central que se percibe como un ruido, un zumbido. Es parte de mi protocolo de tratamiento. Estamos ya agrupando casi más de 150 pacientes para hacer un protocolo y llevar el estudio y más adelante publicárselo a ustedes y vean lo maravilloso. Pero ya he demostrado científicamente con una publicación de white paper y además el estudio que se va a hacer usando nuestra tecnología. Igual, este lo puede tomar en servida en el momento que le comenté, entre 2 y 8 de la noche. Muy bueno para tomarlo antes de dormir muchas veces, que te ayuda a tener un sueño profundo y restaurador. Ya ha sido también evaluado por terceros. Es uno de los productos que está aprobado por el Consejo Americano del Cerebro. Uno de los pocos productos, menos de una decena de productos han sido aprobados por el Consejo Americano del Cerebro. NutriSwitch y Neuro son 2 de ellos. Y ellos lo que intentan es promover la intervención para una optimización del cerebro sin necesidad de medicamentos, y esto es un suplemento. Así que les aseguro que es muy importante que ustedes sean lo más proactivos en el uso de la línea de productos de glutatión anonizado que tenemos en la empresa. Usen todos los productos y que nos hace sobresalir literalmente la reducción de nivel nanométrico de los
componentes críticos que necesitamos para nuestras células, la creación de un área de cobertura extendida de contacto 200 veces más que lo que existe en la vía tradicional de cápsulas, la absorción instantánea y la biodisponibilidad inmediata de esos nutrientes para una utilización al instante y sobre todo los resultados. No es lo mismo 2 horas promedio que 5 minutos y sabemos que lo logramos antes de 5 minutos. Todo accionado por HydroStack Nano Delivery, NutriSwitch y el resto de los productos, lo que intenta es que usted se sienta mejor, viva mejor, pero sobre todo se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch. Ya van a ser próximamente unos 18 años, a mí me presentaron esta suplementación Alex Monterrosa, que es mi hermano, y gracias a él y a este label, que no era nada y nada menos que la opinión del presidente de todos los médicos americanos, yo le presté atención al glutatión y me he dedicado a llevar el mensaje al mundo entero a través de la organización de NUMI. Ya hoy en día en 75 países para poder ayudar a cambiar la vida de ustedes y darle la bienvenida a una nueva era de posibilidades ilimitadas. Así que muchas gracias por la presentación y su tiempo, que ha sido casi bastante, pero vale la pena. Wow, muchísimas gracias, doctor. Ha sido una ponencia espectacular. Estoy seguro que todos los que han estado conectados están fascinados con todo lo que usted nos ha compartido. Tenemos gente que, bueno, ya es viernes, ya es cerca de la 1 de la mañana para ellos y siguen conectados. Tenemos gente que ya va a amanecer y siguen conectados. Usted mismo, pues ya es bastante tarde para usted y muchas gracias por el esfuerzo. La verdad, nos sentimos muy honrados. Le agradecemos públicamente, pues, a nuestro gran el Alex Monterrosa, el más reciente doble crown de NUMI, que nos ha ayudado a organizar esta serie de conferencias. Ha sido algo espectacular y esperamos contar con usted muy próximamente. Estaremos pendientes de ese protocolo que está preparando con Neuro. Va a ser tremendo, tremendo, que hay, ya te digo, casi pronto, bueno, hay 700 millones de personas, casi 1.2 billones de personas sufren de ese síntoma. Y Wow, nosotros somos los únicos que estamos enfocados a tratar la causa. Impresionante. Nosotros tenemos un espectacular. protocolo de 5 pasos, pero el enfoque molecular a nivel ya lo que es atómico, literalmente, lo logramos con los productos nuestros y la combinación de otras cosas. Fantástico. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados. Nos vemos en el mismo lugar, el mismo canal, misma hora. El próximo jueves tenemos al doctor Vladimir Godoy con una ponencia fantástica sobre salud masculina. Ahí pues vamos a recibir próximamente todos los detalles. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Un Chao. placer. Chao. Gracias, doctor. Un Cuídese. placer. Chao. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a mis invitados, amigos y amigas que se conectaron. Gracias, doctor. Gracias, Muchas gracias. Cristina. Doctor, ¿se puede Gracias. hacer una pregunta? Gracias, doctor. Esta gente debe ser latina con solo oírla, que somos más